El cerdo, un animal que más allá de su apariencia cotidiana despierta debates milenarios y profundas reflexiones espirituales. En las religiones abrahámicas, este animal ha sido mucho más que un elemento de la dieta. Ha simbolizado pureza, identidad y obediencia. Pero, ¿qué hace que el cerdo sea tan controvertido? Mientras algunos lo consideran un manjar, otros lo ven como una abominación según sus creencias. Acompáñanos a descubrir las raíces históricas y espirituales de esta diferencia, desde las estrictas leyes mosaicas hasta las transformaciones del cristianismo primitivo. Entenderemos por qué judíos y musulmanes eligen abstenerse de su consumo, mientras que los cristianos lo han aceptado como parte de su alimentación. Este es un viaje hacia las tradiciones, los textos sagrados y las interpretaciones que han moldeado nuestras prácticas y nuestra fe. En el mundo del antiguo Israel, las normas alimenticias no eran solo una cuestión de salud o de preferencias culinarias. Eran una expresión directa de la relación entre el pueblo y Dios. La dieta estaba regida por un conjunto de leyes conocidas como kashrut, o leyes de pureza alimentaria, detalladas en libros como Levítico y Deuteronomio. Estas leyes marcaban una distinción clara entre lo que era puro e impuro, lo que podía ser consumido y lo que debía evitarse. El cerdo en particular estaba estrictamente prohibido. Levítico 11:7-8 declara: «Y el cerdo, aunque tiene la pezuña dividida, no rumia, será inmundo para ustedes. De la carne de estos no comerán, ni tocarán sus cuerpos muertos, los tendrán por inmundos». Este mandato no era arbitrario, tenía profundas implicaciones tanto prácticas como simbólicas. En un contexto histórico, muchas de las normas alimenticias podían estar relacionadas con la higiene y la prevención de enfermedades. El cerdo, al ser un animal omnívoro y con mayor probabilidad de portar parásitos como la triquinosis, representaba un riesgo significativo. Pero más allá de estas razones prácticas, el cerdo se convirtió en un símbolo de obediencia a las leyes divinas. Abstenerse de su consumo no solo protegía la salud física, sino que también demostraba una dedicación absoluta a seguir los mandatos de Dios. La ley mosaica también subrayaba la importancia de la pureza como un principio espiritual. La palabra hebrea tamei, que se traduce como impuro, iba más allá de lo físico. Implicaba un estado espiritual que impedía al individuo acercarse a Dios. Comer alimentos considerados impuros significaba contaminar no solo el cuerpo, sino también el alma. Por otro lado, la pureza, simbolizada por la palabra tahor, representaba la cercanía a Dios y la posibilidad de participar en la adoración y los rituales sagrados. Estas distinciones también ayudaban a reforzar la identidad del pueblo de Israel. Al seguir las leyes alimenticias, los israelitas se diferenciaban de las naciones vecinas, muchas de las cuales consumían cerdo y otros animales prohibidos. Esta separación era crucial en un tiempo donde la asimilación cultural podía poner en peligro la fe y las tradiciones. Las leyes dietéticas se convirtieron en una manera tangible de preservar la santidad y la identidad única del pueblo elegido por Dios. Las prácticas alimenticias del antiguo Israel no solo buscaban regular qué se podía comer, sino que también establecían un sistema espiritual y cultural que unía al pueblo en su devoción a Dios. La importancia de la pureza en la ley mosaica trascendía lo físico para convertirse en un medio de comunión espiritual, reafirmando el pacto entre Dios y su pueblo. El cerdo ocupa un lugar central en las leyes dietéticas de la ley de Moisés como un ejemplo claro de lo que no debía consumirse. Levítico 11:7-8 establece: «Y el cerdo, aunque tiene pezuña dividida, no rumia, será inmundo para ustedes. De la carne de estos no comerán, ni tocarán sus cuerpos muertos, los tendrán por inmundos». De manera similar, Deuteronomio 14:8 reafirma esta prohibición.
Estas palabras, repetidas y detalladas, subrayan la importancia de mantener una separación estricta entre lo puro y lo impuro. En el hebreo original, las palabras utilizadas para describir al cerdo revelan mucho sobre su significado simbólico, como ya lo vimos con tamei. Además, hay otra palabra, sheketz, que se traduce como abominable. Aparece en estos pasajes para describir ciertos animales, incluido el cerdo. Sheketz no solo implica rechazo, sino una profunda incompatibilidad con la pureza divina. Comer algo sheketz significaba transgredir los límites establecidos por Dios para diferenciar a su pueblo de las naciones vecinas. ¿Por qué el cerdo en particular era tan problemático? En parte, esto se debe a su naturaleza como animal omnívoro, que lo hacía más propenso a la contaminación y a portar enfermedades. Sin embargo, el significado va más allá de la higiene. El cerdo se convirtió en un símbolo de desobediencia, de falta de respeto hacia las leyes que Dios había dado a Moisés. Al evitarlo, los israelitas demostraban su lealtad y compromiso con un pacto que no era solo legal, sino profundamente espiritual. Estas prohibiciones también reflejaban una visión del mundo en la que todo tenía un propósito y un lugar designado por Dios. Los animales que cumplían con los criterios de pureza, como tener pezuña hendida y rumiar, eran vistos como aptos para el consumo. Los que no cumplían con estos requisitos, como el cerdo, eran considerados fuera del orden divino establecido para la alimentación. El cerdo en la ley de Moisés no es solo un animal prohibido, sino un recordatorio constante de la necesidad de obedecer las instrucciones divinas. Era un llamado a la santidad y a la separación, valores que definieron al pueblo de Israel como una nación elegida. A través de estas leyes, el pueblo no solo protegía su salud física, sino que mantenía una relación espiritual única con su Creador, reflejando su identidad como un pueblo santo apartado para Dios. La pureza es uno de los pilares fundamentales del judaísmo, y su significado trasciende lo físico para abarcar lo espiritual, lo moral y lo ritual. En la tradición judía, la santidad se refleja en cada aspecto de la vida cotidiana, desde las prácticas alimenticias hasta las relaciones personales. Esta visión de santidad está profundamente arraigada en el concepto de ser un pueblo apartado para Dios, como se menciona en Levítico 20:26. Serán santos para mí, porque yo, el Señor, soy santo, y los he apartado de las naciones para que sean míos. La pureza no era simplemente una condición deseable, sino una exigencia para aquellos que deseaban acercarse a Dios y participar en la adoración. En hebreo, la palabra tahor se traduce como puro, y no solo denota limpieza física, sino también un estado espiritual en el que una persona está en armonía con la voluntad divina. Por otro lado, tamei, traducido como impuro, indica una separación de esa armonía, un estado en el que el individuo no puede participar plenamente en la comunidad de fe ni acercarse a Dios en adoración. En la vida diaria, la impureza podía surgir de diversas maneras. El contacto con cadáveres, ciertas enfermedades o el consumo de alimentos prohibidos, como el cerdo. Estas condiciones no necesariamente implicaban pecado, pero sí requerían un proceso de purificación antes de poder reanudar la participación en la vida comunitaria y ritual. Este enfoque subraya la importancia de mantener un estado constante de preparación espiritual y obediencia. La impureza, en este contexto, también tenía un significado simbólico más amplio. Representaba el desorden, la ruptura de la armonía creada por Dios en el mundo. En contraposición, la pureza era vista como un retorno al orden divino, un recordatorio de la creación perfecta de Dios y de su pacto con Israel. Cada acto de purificación era, por lo tanto, un acto de fe, un reconocimiento de la soberanía divina y un compromiso renovado con su ley. La visión de santidad en el judaísmo no se limitaba al ámbito individual, sino que abarcaba a toda la comunidad.
La pureza colectiva era esencial para mantener la presencia de Dios entre su pueblo, como se describe en Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Por ello, las leyes de pureza no solo tenían un propósito personal, sino que también reforzaban la identidad del pueblo como una nación santa, apartada para Dios. En la práctica diaria, esta visión de pureza y santidad se traduce en actos concretos que reflejan un compromiso con Dios. Desde las bendiciones antes de las comidas hasta las estrictas normas de higiene, cada acción cotidiana se convierte en una oportunidad para honrar a Dios y recordar su pacto. La pureza entonces no es solo una condición, sino un estilo de vida, un camino constante hacia la santidad que define la relación entre Dios y su pueblo elegido. Con la llegada de Jesucristo, muchas de las normas que regían la vida espiritual y práctica del pueblo judío comenzaron a ser interpretadas desde una nueva perspectiva. En Marcos 7:18-19, Jesús establece un cambio crucial en la comprensión de la pureza. No comprenden que nada de lo que entra en el hombre desde afuera puede contaminarlo, porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y luego sale del cuerpo. Este pasaje es fundamental para entender cómo el cristianismo transformó el significado de la pureza. La declaración de Jesús no solo desafió las prácticas alimenticias judías, sino que también introdujo una nueva dimensión espiritual. En el texto griego original, la palabra katarizo, que se traduce como purificar, enfatiza la idea de limpieza completa, pero no en un sentido físico, sino espiritual. Jesús enseña que la verdadera pureza no depende de lo que se consume, sino de lo que proviene del corazón, los pensamientos, las palabras y las acciones. Este cambio no era una abolición de la ley, sino una reinterpretación que buscaba dirigir la atención hacia la relación interna del ser humano con Dios. Jesús no minimizó la importancia de la pureza, sino que la elevó a un nivel más profundo, dejando claro que el corazón es el centro de la vida espiritual. Así, lo que contamina al hombre no es lo externo, sino lo que surge de dentro, como el orgullo, la maldad o la codicia. Esta transformación tuvo un impacto significativo en los primeros cristianos, especialmente en aquellos que provenían de un contexto judío. En Hechos 10, Pedro tiene una visión en la que se le muestra un lienzo lleno de animales impuros y se le dice, «Mata y come». Aunque al principio se resiste, diciendo que nunca ha comido nada impuro, Dios le responde, «No llames impuro a lo que Dios ha purificado». Este evento marcó un punto de inflexión en la aceptación de los gentiles en la Iglesia y en la comprensión de las leyes dietéticas como algo que ya no definía la relación con Dios. En el cristianismo, esta nueva interpretación de la pureza subraya la gracia sobre la ley. La relación con Dios ya no se basa en cumplir estrictas normas externas, sino en una transformación interna a través de la fe en Cristo. Esto no solo liberó a los creyentes de las restricciones dietéticas, sino que también amplió el alcance del mensaje cristiano, eliminando barreras culturales y religiosas entre judíos y gentiles. La transformación del significado de la pureza en el cristianismo no abolió los principios de la ley, sino que los reinterpretó a la luz de la obra redentora de Jesús. Este cambio no solo redefinió la relación del ser humano con Dios, sino que también abrió el camino para una fe más inclusiva, centrada en el corazón y no en las apariencias externas. Uno de los momentos más significativos en la transición del judaísmo al cristianismo primitivo ocurre en Hechos 10:9-16, cuando el apóstol Pedro tiene una visión trascendental. Mientras estaba orando en la azotea de una casa en Jope, Pedro entra en un estado de trance y ve un lienzo que desciende del cielo lleno de toda clase de animales, reptiles y aves. Una voz celestial le dice, «Mata y come». Impactado, Pedro responde, «De ninguna manera, Señor. Nunca he comido nada impuro o inmundo». La voz insiste,
Lo que Dios ha purificado, no lo llames impuro. Esta visión no solo desafió las creencias de Pedro, que no se refiere a las leyes dietéticas, sino a un cambio en la comprensión de la pureza con respecto a los gentiles y la relación con Dios. La palabra taher, que en arameo significa limpio, adquiere un nuevo significado en este contexto. Ya no se trata únicamente de limpieza ritual o física, sino de una declaración divina de que todo lo creado por Dios puede ser santificado y utilizado para sus propósitos. En el contexto de la Iglesia primitiva, esta visión tuvo implicaciones profundas. Primero, rompió las barreras culturales y religiosas que separaban a los judíos de los gentiles. Al declarar que los alimentos antes considerados impuros ahora eran limpios, Dios estaba preparando el camino para una iglesia inclusiva, donde la fe y no las prácticas rituales determinarían la relación con Él. Además, esta experiencia transformó la perspectiva de Pedro sobre la misión de la iglesia. Poco después de la visión, Pedro es llamado a la casa de Cornelio, un centurión romano y gentil. Guiado por el Espíritu Santo, Pedro predica el Evangelio a Cornelio y su familia, quienes reciben el Espíritu Santo, confirmando que la salvación es para todos, sin importar su trasfondo cultural o religioso. La frase «lo que Dios ha purificado» no se refiere a los alimentos, sino a las personas o gentiles. En el cristianismo, esta purificación se entiende a través de la obra redentora de Jesucristo, quien hizo posible que todos, judíos y gentiles, fueran reconciliados con Dios. Este acto de reconciliación redefine la pureza desde un enfoque externo a uno interno, basado en la fe y la gracia. La visión de Pedro también subraya un principio clave del cristianismo: la soberanía de Dios para establecer nuevos pactos y redefinir las reglas. Lo que antes se consideraba impuro, ahora se ve como parte del plan divino, lo que refleja la transición de un pacto basado en la ley a uno basado en la gracia. Las diferencias religiosas en torno a prácticas como el consumo de ciertos alimentos no son meros caprichos culturales. Son expresiones profundas de fe, identidad y obediencia a lo divino. Cada tradición refleja una forma particular de interpretar el mundo y de buscar una conexión con lo trascendental. Estas diferencias, aunque a veces puedan parecer irreconciliables, tienen un propósito mayor: recordarnos que la diversidad es una manifestación de la riqueza de la experiencia humana. En el caso de las prohibiciones alimenticias en el judaísmo y el islam, estas están arraigadas en un deseo de santidad, de vivir una vida que refleje los mandatos de Dios y que mantenga una separación entre lo sagrado y lo profano. Por otro lado, el cristianismo, especialmente a través de los mensajes de Jesús y los apóstoles, enfatiza una pureza que trasciende las prácticas externas y se enfoca en el corazón y la intención. Ambas perspectivas no se excluyen mutuamente, sino que revelan diferentes maneras de buscar una relación con el Creador. El respeto mutuo es esencial para convivir en un mundo donde estas diferencias son inevitables. En lugar de centrarnos en las prácticas que nos separan, podemos aprender a valorar las creencias que inspiran estas tradiciones. Al hacerlo, no solo enriquecemos nuestra comprensión, sino que también construimos puentes de diálogo y empatía. Como seres humanos, compartimos una necesidad universal de encontrar significado y propósito en nuestra existencia. Esta búsqueda puede manifestarse de maneras diferentes, pero en última instancia, todos buscamos conexión, amor y una relación con algo más grande que nosotros mismos. Reconocer esto nos permite ver a los demás no como adversarios, sino como compañeros en este viaje espiritual. En conclusión, las diferencias religiosas en torno a temas como el consumo de alimentos nos enseñan lecciones valiosas sobre la unidad en la diversidad. Nos recuerdan que la verdadera pureza no reside en nuestras prácticas externas, sino en la manera en que nos relacionamos con los demás y con Dios. Al cultivar respeto y comprensión,
podemos trascender nuestras diferencias y vivir en armonía, reflejando la belleza de la creación divina en toda su diversidad. Dios misericordioso, te damos gracias por la riqueza de la diversidad que has puesto en este mundo. Nos maravilla cómo las tradiciones y culturas reflejan la creatividad infinita de tu obra. Te pedimos que nos guíes a abrir nuestros corazones al entendimiento, a respetar las diferencias que nos rodean y a encontrar unidad en medio de esa diversidad. Ayúdanos a buscar siempre la verdad con humildad y a vivir nuestras vidas con compasión y amor. Invitamos a cada persona a reflexionar sobre sus propias tradiciones y creencias y a explorar cómo pueden enriquecer su conexión contigo y con los demás. Inspíranos, Señor, a ser puentes de diálogo y paz, mostrando a través de nuestras acciones el mensaje de reconciliación y gracia que tú nos has dado. Que nuestras vidas sean un testimonio vivo de tu amor incondicional y una luz para quienes nos rodean. Amén. Te agradecemos por las tradiciones, culturas y caminos de fe que nos acercan a ti, cada uno con su perspectiva única. Ayúdanos a comprender que aunque nuestras creencias y prácticas puedan diferir, todos buscamos acercarnos a ti con un corazón sincero. Enséñanos a valorar la riqueza que aporta la diversidad y a construir un mundo basado en el amor, el respeto y la empatía. Si este contenido fue valioso para ti, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Si te sorprendió la temática de este video, imagina el video que aparece en la pantalla. Haz clic en él y descubre lo que la Biblia dice sobre ¿cuál es el profundo significado de cuando Jesús dijo, «Soy el buen pastor»? Comparte este video con familiares y amigos. Esto ayuda a que el video llegue a más personas. Juntos, podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Te esperamos. Gracias por acompañarnos y que Dios los bendiga.